Hoy vamos a platicar con el diputado Jesús Alberto Cano Vélez. Él es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y también secretario de la Comisión de Presupuesto, pero sobre todo es un conocedor a fondo de las finanzas estatales y municipales de este país. ¿Cómo está? Muy bien, Alicia, tus órdenes. Nos da muchísimo gusto, como siempre, platicar contigo. ¿Por qué nunca alcanza el Fonden? ¿Por qué dicen que es necesario cambiar la ley de prevención y modificarlo de tal manera que funcione como si fuera un seguro en el país? Porque hoy el sistema de prevención ha ayudado a salvar vidas, pero no ha reducido, no ha permitido que se reduzca el impacto sobre daños patrimoniales y sobre todo de miles de familias que se ven afectadas porque se quedan sin casa, sin colchón, sin enseres domésticos, porque las avenidas del río siguen pasando por sus casas. La urbanización nos llegó, pero no hay no hay ningún incentivo para que estados y municipios reorganicen urbanamente estas zonas de desastre. El fondo de desastre presupuestalmente dice la ley que se alimenta primero, porque tiene varios canales de alimentación, con el 0.4% del total del gasto programable. Uh-huh. El 0.4% del total gasto programable más o menos son como 400 millones de pesos por año. Poquitito. Nada. Uh-huh. Luego dice, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria dice que de los excedentes de ingresos que se dan cada año, uh-huh. Y aquí ojo, excedentes de ingresos, y todos los años ha habido excedentes de ingresos, tanto tributarios como excedentes petroleros. Uh-huh. A esos ingresos a esos excedentes de ingresos le restas las contingencias que se están dando durante el año, luego le restas incremento de costos de la CFE, etcétera, etcétera, y el neto se va a los famosos 4 fondos de estabilización. Uh-huh. El petrolero, un poquito más despacio si quieres. Uh-huh. Los ingresos extraordinarios son de 2 fuentes, los tributarios y los no tributarios. Y los no tributarios, entre ellos los petroleros. Uh-huh. Luego, se estiman los recursos que se están dando durante las contingencias de año con año, y eso se le resta también año con año, uh-huh. Se netea, y luego el resto ya se van a los 4 fondos de estabilización petrolera. Pero tengo entendido que los estados, para poder usar los recursos del Fonden, necesitan... ¿Hay reglas de operación? ¿Poner dinero? Sí, hay reglas de operación. Entonces, por ejemplo, durante los últimos, del 2002 al 2009, más o menos han sido como 90,000, un poquito más de 90,000 millones de pesos que se han ejercido los fondos de desastres naturales. Ahorita el fideicomiso que está en Banobras a mayo tenía como un poquito más de 11,000 millones de pesos, antes de la contingencia de los desastres hoy por hoy de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La semana pasada tuvimos una reunión con la Secretaría de Hacienda, uh-huh. El grupo de seguimiento de gasto, y nos informaron que habían destinado 800 millones de pesos para esos 3 estados en forma inmediata, dentro de la urgencia. Uh-huh. ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente, pues uh-huh. Evidentemente... El llevar cobijas, agua, activar el DN3, ¿no? Exactamente, bueno. Pero ¿cuál es el punto? O sea, a veces la información es muy diversa, dispersa, opaca. Pues los gobernadores se quejaban de que no les bajaban los fondos. Exactamente, pero fíjate nomás, si tú recuerdas el secretario Cordero la semana pasada, ¿qué dijo? Que había suficientes recursos. Y tiene razón, hay suficientes recursos, porque se alimentan los excedentes de ingresos. Existen más de 11,000 millones de pesos ahorita en el Fonden, más lo que se acumule durante el año en función de los excedentes. Tú sabes que el precio del petróleo está por encima, y eso va a generar ingresos y los ingresos tributarios están por encima, va a generar ingresos. Pero las reglas de operación no permiten bajarlo. Una cosa es que existan los recursos en el fideicomiso, y otra cosa es que se ejecuten en forma expedita, porque los 800 millones de pesos estos de urgencia, el paripaso, luego empieza a haber estado, ponle por ejemplo para efectos del agua potable, un peso yo, un peso tú. No, por ejemplo ahí hay 70 pesos del Estado y 30 pesos del Fondo de la Federación. O sea, 70-30. En educación creo que es 80-20, ¿no? 80-20. En las escuelas. Entonces, dices tú, a veces los estados no tienen los recursos suficientes para poner par y paso. El caso de Tabasco, por ejemplo, que ¿Y no será que también les hace falta hacer su Fonden presupuestal año con año?
Bueno, tal vez sí, pero ¿con qué disponibilidad? Ese es un problema de Esto las finanzas. sobre en el predial. Bueno, eso es otra cosa, por supuesto. Pero a final de cuentas el margen de maniobra lo tiene el gobierno federal, no lo tiene el gobierno estatal ni los gobiernos municipales. Eso es una cruda realidad. Chucho, nos queda un minuto. ¿Cuál es la salida? La salida es, bueno, primeramente transparentar los recursos. Segundo, que sean efectivos los apoyos de forma directa a los estados, bajarlos para y paso para los estados y municipios. Y tener un programa nacional de reconstrucción. Los recursos ahorita para los casos de los meteoros del Alex requiere que yo en el presupuesto de egresos de reflexión del próximo año tengamos que hacer un programa nacional de reconstrucción claramente definido que evidentemente podamos presupuestar el año que entra porque el gasto o la previsión deberá ser más de 10,000 millones de pesos. ¿Te gusta la cifra? Pues sí, muy alta. Muy alta. Entonces yo creo que los diputados tendremos que ser muy solidarios con los estados del norte en los próximos, para el próximo Simplemente año. Las dos carreteras federales hacia el puente de Laredo que se quedaron afectadas, se estima que tengan un costo, la reparación conjunta de 3,000 millones de pesos. Bueno, y hacer la canalización del salado. Si nos vamos a un Si estimado no, nos va a grueso acabar salando. de 10,000 millones de pesos, imagínate la lucha por el presupuesto que vamos a tener los próximos meses en la Cámara de Diputados. Y en ese te vamos a invitar, ¿te parece? Sí, me encanta. Muchísimas gracias al diputado Jesús Alberto Cano Vélez del PRI. Ya saben, él sí conoce de presupuesto. Yo soy Alicia Salgado.